nombre es Lucía Ortega y juré servir al mar antes de servir a cualquier persona. Aquella noche el mar me puso a prueba. La tormenta había comenzado al caer la tarde cuando los vientos del Atlántico empujaron las nubes sobre la costa de Cádiz. En la base naval de Rota, la mayoría ya estaba bajo techo. Yo no. Había pasado 12 horas revisando material de rescate, barcazas, cuerdas, equipo médico, y cuando al fin me dieron permiso para regresar, la lluvia ya caía como metralla líquida. El parabrisas golpeaba con fuerza el limpiaparabrisas, apenas daba abasto. La carretera comarcal que une el puerto con el puerto de Santa María era un espejo de agua sucia y en mitad de ese reflejo los faros iluminaron algo extraño, un coche detenido, las luces de emergencia parpadeando. Frené sin pensar. Esas decisiones se toman con el instinto, no con el reglamento. Bajé del vehículo militar, el viento casi me arranca la gorra. El agua me golpeaba el rostro con el sabor salado del mar mezclado con barro. Dentro del coche una familia, un hombre, una mujer, un niño pequeño con la cara pálida. El agua ya rozaba las puertas. Golpeé el cristal. «¡Abra, soy de la Armada!», grité. El hombre dudó un segundo, luego bajó la ventanilla. «Se nos ha calado el motor», dijo entre toses. «No arranca, suelte el freno, le sacaré de aquí». Enganché el cable del todoterreno al eje trasero del coche. El suelo temblaba bajo mis botas. Con cada tirón, el barro chupaba las ruedas, hasta que poco a poco el coche se movió, chirriando, gimiendo. Avanzó unos metros hacia terreno firme. Cuando todo acabó, el niño lloraba de alivio y la mujer lo abrazaba tan fuerte que casi lo aplastaba. El hombre bajó del coche. «¿Cuánto le debo?», preguntó. «Nada», respondí. «Ya está a salvo». Él me miró con esa mezcla de incredulidad y respeto que rara vez se ve en tiempos de cinismo. «¿Cómo dijo que se llama teniente Ortega?» «Lucía Ortega», asintió sin añadir palabra, como quien graba un nombre en la memoria para no olvidarlo. Me subí de nuevo al vehículo empapada. En el espejo retrovisor vi cómo el coche arrancaba y se alejaba entre la lluvia. No sabía que acababa de cambiar mi vida. Las horas siguientes fueron lentas. En la base la lluvia golpeaba el tejado de chapa como tambores. Entregué el parte de servicio, revisé el uniforme y me senté frente a la ventana del dormitorio observando cómo el agua formaba ríos sobre el asfalto. Mi madre solía decir que las tormentas no destruyen, que revelan. Aquella noche pensé en ella, en sus frases suaves que contrastaban con la dureza de mi padre, el coronel Ortega, un hombre que confundía silencio con autoridad. Desde pequeña quise entenderlo, pero solo aprendí a obedecerlo. Cuando le dije que ingresaría en la Armada, no me habló durante un mes. «Las mujeres no pertenecen a la mar», fue su última frase antes de marcharse a dormir. Quizá por eso me hice marinera, para desafiarlo sin decir una palabra. 2 semanas después, a las 07:30, me llamaron a la oficina del comandante. El tono del suboficial que me entregó la orden era neutro, pero sus ojos delataban curiosidad. «Teniente Ortega, presencia requerida en el despacho principal, inmediata». «Motivo, no lo sé, señorita, pero ¿viene alguien importante?». Al llegar el aire olía a café fuerte y a papeles recién firmados. El comandante estaba de pie junto a un hombre que nunca había visto. Alto cabello plateado, uniforme blanco, inmaculado, 4 estrellas doradas en el pecho. El almirante se giró lentamente hacia mí. «Teniente Ortega», dijo con una voz grave y calmada, «le debo una palabra que pocos saben pronunciar correctamente. Gracias». Por un segundo no supe qué responder. Solo cumplí con mi deber, mi almirante. «Eso mismo me dijo una vez alguien que admiré mucho», respondió, y esa persona cambió mi forma de entender el mando. El comandante me observaba en silencio como quien asiste a algo solemne. El almirante continuó. «Hace 2 semanas en la carretera de Rota, usted detuvo su coche bajo la tormenta para salvar a mi familia. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Mi hijo de 6 años
todavía repite su nombre antes de dormir. Sus palabras me desarmaron más que cualquier combate. No estaba acostumbrada a recibir gratitud, menos aún de alguien como él, pero lo que vino después fue todavía más desconcertante. El almirante hizo un gesto al asistente, que le entregó una carpeta sellada. La Armada no olvida los actos de valor teniente. Abrió el sobre. A partir de hoy queda ascendida a capitán de corbeta con funciones de enlace en operaciones humanitarias. Yo permanecí inmóvil. Mi almirante, no soy la única que estuvo allí. Mi equipo, ya lo sé, interrumpió, pero la decisión que tomó fue suya. El resto siguió su ejemplo. Firmé el documento con la mano temblorosa. Antes de irse, el almirante me miró una última vez. Nos vemos en la mar, capitán, dijo, allí donde el valor se confunde con la calma. Cuando la puerta se cerró, el silencio del despacho era tan denso que casi podía oír mis propios latidos. Me quedé mirando las 4 estrellas bordadas en el uniforme que se alejaba. No sabía que aquel hombre traía consigo algo más que gratitud. Traía una historia que cambiaría mi destino y me enfrentaría de nuevo al nombre que más temía pronunciar, el de mi padre. Cuando era niña pensaba que el silencio era una forma de amor. En casa del coronel Ortega el silencio lo llenaba todo, las paredes, la mesa, los pasillos. Era un silencio de botas lustradas, de relojes marcando la hora exacta, de órdenes que no necesitaban repetirse. Crecí dentro de ese compás militar aprendiendo que cada gesto debía ser medido y cada palabra necesaria. Mi padre creía en la disciplina más que en cualquier otra cosa. Mi madre, en cambio, creía en mí. Vivíamos en una casa modesta en San Fernando, cerca del antiguo astillero. Desde la ventana del cuarto podía ver los mástiles de los buques balanceándose contra el cielo. Me fascinaba aquella mezcla de acero y viento. Cuando tenía 8 años, le dije a mi padre que algún día vestiría un uniforme de la Armada. Él levantó la vista del periódico sin inmutarse. La mar no necesita mujeres. Lucía dijo con esa voz que no admitía réplica. Necesita hombres que sepan obedecer. Entonces aprenderé a obedecer, respondí. Fue la primera vez que me miró con algo parecido al desconcierto. Mi madre Elena, una maestra de literatura, me abrazó esa noche. No dejes que te apague, hija. El mar también necesita quien lo escuche. Ella siempre hablaba así con metáforas suaves que chocaban con la dureza de aquel hombre de uniforme colgado detrás de la puerta. A los 16 años conseguí entrar en un programa de formación naval para jóvenes. Mi padre ni siquiera fue a la ceremonia. Cuando volví con el diploma, lo dejé sobre la mesa junto a su taza de café. Él lo miró, lo dobló y lo guardó en un cajón sin decir palabra. Durante años pensé que aquel silencio era desprecio. Hoy creo que era miedo a perder el control sobre lo único que entendía del mundo. La Escuela Naval de Marín en Pontevedra fue mi segunda casa. Allí aprendí a obedecer, pero también a pensar. Los días comenzaban antes del amanecer con la sirena de instrucción, el olor a mar mezclado con gasoil y los gritos de los instructores resonando en el patio. El primer año fue un infierno. Las mujeres éramos pocas, las miradas muchas. Cada error parecía confirmar las dudas de los demás. Aún así, resistí. Corría bajo la lluvia gallega, aprendía a desmontar fusiles, a navegar con brújula bajo niebla espesa. Cada día terminaba con las manos heladas, el alma tensa y una certeza nueva: no me rendiría. Una madrugada, mientras limpiaba el arma reglamentaria, recordé algo que mi madre me había escrito en una carta. La fuerza no siempre grita, Lucía. A veces respira despacio y sigue caminando. Guardé esa frase en el bolsillo de mi uniforme durante años como un talismán. El día de mi graduación, el cielo estaba despejado. Las banderas ondeaban, los himnos resonaban en los altavoces. Recibí mi insignia de manos de un vicealmirante que apenas me conocía, pero me sonrió con respeto. Busqué entre el público. Vi sillas vacías donde deberían haber estado mis padres.
Mi madre ya había muerto el año anterior. Mi padre simplemente no vino. Esa noche, cuando volví al alojamiento, me encontré una carta bajo la puerta. No llevaba sello. Reconocí la caligrafía enseguida. Lucía, el servicio militar no es un lugar para sentimentalismos. Si eliges ese camino, recuerda que la compasión es una debilidad. Tu padre. La guardé sin abrirla del todo. Ni siquiera lloré. Aprendí que algunos hombres se protegen detrás del uniforme porque tienen miedo de lo que hay debajo. Los años siguientes fueron de ascensos lentos y silencios largos. Aprendí a leer los gestos de los superiores, a mantener la compostura incluso cuando todo dolía. Cada paso que daba en la armada era una conversación pendiente con mi padre. Cuando finalmente me asignaron a la base de Rota, supe que estaba de vuelta en mi propio territorio, aunque él ya no vivía allí. Había vendido la casa y se había mudado a Sevilla. Nunca me llamó, nunca preguntó por mí, pero yo seguía enviándole una postal cada Navidad con una sola frase: «Sigo sirviendo, papá». Ninguna fue respondida. Un día, después de un entrenamiento de rescate marítimo, me quedé sola en el muelle viendo el atardecer sobre el Atlántico. Un suboficial se acercó y dijo: «Dicen que su padre fue un gran hombre». «Lo fue», respondí, solo que confundió grandeza con distancia. El viento del mar trajo consigo olor a sal y recuerdos. Pensé en todos los hijos e hijas que habían crecido bajo mandatos tan rígidos como el mío, intentando merecer un bien hecho que nunca llegaba. Fue allí, en aquel muelle silencioso, donde juré que algún día demostraría que el uniforme no solo representa autoridad, sino también humanidad. No sabía que la oportunidad de probarlo llegaría en forma de tormenta y que aquel gesto, una simple ayuda bajo la lluvia, sería la grieta por donde se colaría el destino. Cuando esa familia se cruzó en mi camino, no pensé en el rango ni en las órdenes. Solo recordé a mi madre diciendo: «Cuando el mar te hable, escúchalo». Y lo hice. Lo que nunca imaginé es que al hacerlo despertaría fantasmas que dormían desde hacía demasiado tiempo, el del hombre que me dio la vida y el del hombre que, sin saberlo, me la cambiaría para siempre. Dicen que el uniforme te da una identidad, pero también te la quita, que cuando te lo pones dejas de ser hija, amiga o mujer y pasas a ser parte de algo más grande. Yo lo entendí el día que un temporal casi se lleva mi nombre. Habían pasado pocos meses desde aquella noche de tormenta en que ayudé a aquella familia desconocida. Era principios de marzo y el viento de levante rugía sobre la costa como un animal antiguo. El mar estaba revuelto y los pronósticos hablaban de olas de más de 6 metros. Yo estaba de guardia en el Centro de Coordinación de Emergencias de la base de Rota, revisando comunicaciones. El ambiente olía a café frío y electricidad. De pronto el teléfono rojo ese, que casi nunca suena, empezó a parpadear. «Rescate civil en curso», dijo la voz del operador. «Vehículo atrapado en la A381, kilómetro 14. Posible presencia de menores». No dudé. Reuní a 2 marineros y un suboficial. Subimos al todoterreno y salimos bajo la lluvia. El parabrisas temblaba con cada golpe de viento. Recordé entonces aquella noche semanas atrás y sentí algo extraño, como si el mar me pusiera de nuevo a prueba. Cuando llegamos al escenario era un caos. El río Barbate se había desbordado y un coche estaba medio hundido en el barro. Gritos. Un niño pequeño llorando dentro. La madre golpeaba el cristal desesperada. El agua subía rápido. No había tiempo para protocolos. «Sujeten la cuerda», ordené. Me lancé al agua sin pensarlo. El frío fue un golpe seco que me cortó la respiración, pero seguí nadando. Rompí la ventanilla con el codo, abrí la puerta desde fuera y tiré del niño hacia mí. Pesaba poco, pero el agua tiraba más fuerte. Cuando logré sacarlo, oí un trueno que me hizo mirar al cielo. Una rama enorme cayó sobre el coche, aplastando el techo justo donde la madre estaba segundos antes. No tuve tiempo de sentir miedo, solo una certeza: si no me hubiera lanzado aquel niño,
no habría sobrevivido. Lo subimos al vehículo de rescate envuelto en una manta. La madre me miró con los ojos llenos de gratitud y agotamiento. ¿Cómo se llama?, preguntó. Lucía. No lo olvidaré, Lucía. No sabía entonces que esas palabras volverían a mí en el momento más inesperado. De regreso a la base, el comandante me llamó a su despacho. Pensé que sería para felicitarme. En cambio, su rostro mostraba preocupación. Teniente, ha sido usted la que ha intervenido sin autorización en el kilómetro 14. Sí, señor. Y sabe que estaba fuera de su zona de responsabilidad, lo sé. Pero había vidas en peligro. Me observó un instante largo. Luego suspiró. No hay manual para la decencia, Ortega, pero tampoco medalla para ella. Vaya a descansar. Salí del despacho con el alma dividida. Una parte de mí sabía que había hecho lo correcto, la otra temía haber cometido el tipo de desobediencia que los superiores nunca perdonan. Esa noche, mientras escribía el informe, alguien deslizó un sobre bajo mi puerta. No llevaba remitente. Dentro una sola hoja mecanografiada. A veces los héroes no saben que alguien los observa. Me quedé mirando esa frase durante minutos. La letra era limpia, precisa, militar. Guardé la nota en el bolsillo de mi chaqueta sin entender nada. 2 días después, durante la revista matinal, me ordenaron presentarme en la oficina del alto mando de la Armada en Cádiz. Creí que sería una reprimenda. El edificio olía a cera y a historia. En las paredes colgaban retratos de marinos con bigote y ojos firmes. Me hicieron esperar casi 1 hora. Luego una secretaria me condujo al despacho principal. Allí estaba él, el mismo hombre que 2 semanas atrás había agradecido mi ayuda, el almirante Ferrer. Vestía de blanco impecable, con las 4 estrellas brillando bajo la luz del ventanal. No sonreía. Capitán Ortega dijo usando mi nuevo rango con una formalidad helada: he leído su informe sobre el rescate del día 12. Si mi almirante sabe que violó la orden de permanecer dentro del perímetro operativo, sí, señor, pero si no lo hubiera hecho, el niño habría muerto. Lo sé. Guardó silencio unos segundos. Por eso está aquí. Se acercó al escritorio, abrió una carpeta y me mostró una fotografía. Era el niño con una venda en la frente, sonriendo junto a su madre en un hospital. Mi nieto, dijo. Sentí que el aire se detenía. ¿Su nieto? Sí. Y la mujer mi hija. La sala pareció encogerse. No tenía idea mi almirante. Lo sé, por eso lo que hizo tiene más valor. Ayudó sin saber a quién. Me quedé muda. Él continuó. A veces el deber y la gratitud se encuentran en el mismo punto, pero también los secretos. Y dijo golpeando el expediente, es uno de ellos. Cerró la carpeta. Este informe no debe salir de aquí. No por usted, sino por la institución. Hay demasiados ojos y demasiada política. Entendido, entendido, señor. Al salir el sol me cegó. No sabía si me habían felicitado o silenciado. Lo único claro era que aquel rescate, aquel acto sin nombre, había tejido un lazo invisible entre mi destino y el de un hombre con poder suficiente para hundirme o elevarme. Mientras caminaba hacia mi vehículo, el viento del puerto trajo consigo olor a sal y algo más, la sensación de que el mar una vez más me estaba susurrando que la calma nunca es eterna. Esa noche escribí en mi cuaderno de bitácora personal: el mar devuelve lo que le das, pero nunca cuando lo esperas. No sabía que esas palabras serían proféticas, porque el favor que había hecho sin buscar recompensa pronto se convertiría en una deuda que alguien más intentaría cobrar. Los despachos del poder tienen un silencio distinto. No es el silencio del respeto ni el de la oración. Es el silencio del peso, el que hace que incluso el aire parezca pedir permiso para moverse. Esa fue mi primera impresión al entrar en la oficina del almirante Ferrer por segunda vez. Habían pasado apenas unos días desde nuestra conversación en Cádiz. El ascenso seguía fresco en mi mente, pero también esa sensación incómoda de que algo no encajaba.
Me habían citado con carácter urgente. El ayudante me pidió que esperara fuera. Las paredes olían a madera encerada y sal. En los retratos colgaban hombres de otra época, todos con la misma mirada, la de quien confunde autoridad con infalibilidad. Cuando la puerta se abrió, el almirante estaba de pie mirando por el ventanal. Detrás de él un hombre de traje gris y rostro impasible. No llevaba insignias. «Capitán Ortega», dijo el almirante sin volverse. «Tome asiento». Me senté recta con las manos apoyadas sobre las rodillas. El hombre del traje hojeaba una carpeta. La mesa tenía más sellos y documentos de los que una persona podría leer en una semana. «¿Sabe quién es el señor Vidal?», preguntó el almirante. «No, señor, empresario, director del consorcio que suministra equipamiento de salvamento a la Armada, y además mi cuñado». Lo dijo con un tono tan neutro que no supe si era una advertencia o una confesión. El señor Vidal me miró con una sonrisa seca. «Capitán, su nombre ha salido en demasiados informes últimamente. En rescates, ascensos, felicitaciones. Admirable, pero poco común». «Solo cumplo mi deber», respondí. «Claro», dijo él, cerrando la carpeta, «pero el deber cuando brilla demasiado puede cegar». El almirante habló entonces más despacio. «Hay rumores sobre irregularidades en el informe del rescate civil. Dicen que alteró las coordenadas. Eso es falso, mi almirante. Lo sé, pero no es lo que importa. En este mundo la percepción pesa más que la verdad». «¿Y qué quiere que haga?» «Nada», respondió. «Mantenga silencio. Deje que las aguas se calmen». Me quedé helada. «Silencio, señor, después de lo que arriesgamos». «Sí, capitán, por el bien de todos». El empresario se levantó. La disciplina también consiste en saber cuándo callar. No supe si me estaba aconsejando o amenazando. Cuando ambos salieron, el almirante se detuvo junto a la puerta. «Usted me salvó la vida sin pedir nada, pero ahora pido algo yo, confianza». Esa noche no pude dormir. Había aprendido a convivir con el silencio, pero este era distinto. No era el de la obediencia, sino el del miedo. Encendí la lámpara y abrí mi cuaderno. «Cuando el honor y la conveniencia se enfrentan, siempre gana el que menos duerme». Me pregunté si mi padre habría sentido alguna vez esa disonancia. Recordé su rostro endurecido por los años, diciéndome: «En el ejército los valores pesan más que las personas». Quizá por eso se había quedado solo. A la mañana siguiente fui citada al comandante de la base. Su oficina era mucho más modesta que la del almirante. En la pared colgaba una bandera de España, ligeramente descolorida. Lucía dijo: «Sin formalidades, están removiendo cosas arriba». «¿Por qué?». «Porque se ha cruzado con el hombre equivocado. El cuñado del almirante no soporta deberle nada a nadie, y menos a una mujer que lleva medallas sin apellido político». El comandante me ofreció café sin azúcar. «¿Qué hago?», pregunté. «Lo que haces», siempre dijo. «Aguantar, pero esta vez no sola». No entendí a qué se refería hasta que vi la puerta entreabrirse. 2 hombres entraron. Eran Hill y Torres, los 2 suboficiales que me habían acompañado aquella noche de rescate. «Capitana», dijo Hill, «escuchamos que la están investigando. Si necesitan testigos, aquí estamos». Torres asintió, apoyándose en su pierna ortopédica. «Usted me enseñó que el silencio puede ser obediencia o cobardía. No pienso callar». Me quedé sin palabras. En sus rostros vi la lealtad que no se compra, ni se exige la que se gana. Días después, recibí una citación del Ministerio de Defensa. Querían mi versión de los hechos en carácter confidencial. Cuando entré en la sala había 3 personas, un abogado del Estado, un secretario y una mujer de uniforme gris con insignias de auditoría. Le conté todo: la noche del rescate, la llamada del almirante, la reunión con Vidal, las insinuaciones. No omití nada. Al final la mujer me miró y dijo: «Capitana, su informe será elevado al ministro, pero tenga cuidado. Decir la verdad en voz alta tiene un coste». «Siempre lo ha tenido», respondí.
Al salir del edificio, el sol de mediodía me cegó un instante. Respiré hondo y sentí el olor del asfalto caliente mezclado con sal. Por primera vez en años no pensé en lo que diría mi padre, ni siquiera en el almirante. Pensé en mi madre, en cómo me habría sonreído diciendo: no hay valor más puro que el de hablar cuando todos callan. Esa tarde, al volver a mi alojamiento, encontré un sobre encima del escritorio, sin remitente otra vez. Dentro, una sola línea: la tormenta aún no ha terminado. Lo doblé con cuidado y lo guardé junto a la primera nota. El mar estaba tranquilo aquella noche, pero supe que era solo apariencia, porque en las aguas de la jerarquía la calma siempre es preludio de marea. La venganza, cuando nace del honor, no grita, se prepara en silencio con la calma de quien ha aprendido que la verdad tarda pero llega. Yo no quería destruir a nadie, solo quería limpiar mi nombre. Los rumores comenzaron a circular por la base como mareas pequeñas que acaban arrastrando todo a su paso. La capitán Ortega falsificó el informe. El rescate fue un montaje. Su ascenso fue por influencia del almirante. Nada era cierto, pero el daño ya estaba hecho. En el ejército la sospecha pesa más que la prueba. Durante días el ambiente cambió. Algunos saludos se volvieron más fríos, algunas miradas más largas. Había aprendido a soportar la soledad, pero esa nueva distancia dolía de un modo distinto. No era el aislamiento del deber, sino el del descrédito. Una tarde, mientras revisaba material logístico, el comandante Herrero se acercó. Capitana, fuera de aquí se habla mucho. Si tiene algo que decir, hágalo pronto. Algo que decir, algo que demuestre que no nos equivocamos al confiar en usted. Esa frase me atravesó. Confiar era una palabra escasa en la Armada, y perderla equivalía a perderlo todo. Decidí actuar sin ruido. No iba a presentarme ante la prensa ni a buscar aliados en los pasillos. Fui a lo que conocía: los informes, los registros, la logística. Durante noches enteras revisé archivos, correos, comunicaciones cifradas. Encontré lo que buscaba en un contrato anodino de suministro de equipamiento marítimo, un documento firmado por el señor Vidal, el empresario cuñado del almirante, con una cláusula sospechosa. El material entregado para rescates costaba el doble de su valor real. El sobreprecio se camuflaba bajo gastos de emergencia y la fecha coincidía casualmente con el día del rescate de su nieto. No fue difícil entender el plan. Si me desacreditaban, el expediente se cerraría y nadie revisaría el contrato. Si callaba todo, quedaría limpio. Escribí un informe técnico de 30 páginas con pruebas, registros y capturas. Nada de opinión, solo hechos. A la mañana siguiente pedí audiencia con el Ministerio de Defensa. Me la negaron, así que lo envié directamente al Departamento de Ética Militar. No firmé como denunciante anónima. Lo hice con nombre, rango y número de identificación. En el encabezado escribí una sola frase: callar ante la corrupción es traicionar el uniforme. Los días siguientes fueron un torbellino. El comandante Herrero me llamó a su despacho. ¿Sabe lo que ha hecho? Sí, señor. Ha encendido una bomba. A veces es la única forma de ver quién corre hacia la verdad y quién hacia la sombra. Él no respondió, solo asintió con un gesto lento. Esa noche recibí un mensaje inesperado. No era un correo oficial, era una carta escrita a mano con caligrafía firme, la de mi padre. Hija, me dijeron que te han puesto en el punto de mira. No sé qué habrás hecho, pero si es por justicia, estoy contigo. El silencio no siempre es obediencia. A veces es complicidad. R. Ortega. Leí la carta 3 veces. No lloré, pero sentía algo que hacía años no sentía: respaldo. El mismo hombre que un día me había dicho que la compasión era debilidad, ahora defendía mi causa. Una semana después recibí una llamada del ministerio. Capitana Ortega, su denuncia ha sido recibida. Estamos verificando la documentación. Y mientras tanto, mantenga la calma. La calma, pensé, era lo único que nunca me habían enseñado a perder.
Pasaron los días. En la base los rumores comenzaron a invertirse. Se hablaba de investigaciones de auditores en Madrid de nombres grandes bajo revisión. El señor Vidal dejó de aparecer por los pasillos. El almirante Ferrer pidió una baja temporal por motivos personales. Y el comandante Herrero me llamó una tarde con una media sonrisa. A veces el mar devuelve las cosas. Tarde, pero lo hace. No todo fue alivio. Una noche, cuando salía del muelle, encontré mi coche con las ruedas rajadas y una nota en el parabrisas. La disciplina también tiene límites. No me asusté. Simplemente guardé el papel en el bolsillo y seguí caminando. La luna estaba alta y el reflejo del agua parecía más sereno que nunca. Volví a casa y abrí el viejo cuaderno de mi madre. Entre las páginas aún quedaba una flor seca y una frase subrayada: la valentía no siempre gana batallas, pero siempre limpia el alma. Sonreí. Esa era mi venganza. No destruir, no ensuciarme, solo resistir con la verdad intacta, con el uniforme limpio, con la conciencia tranquila. A los 15 días exactos llegó el comunicado oficial. El ministerio confirmaba irregularidades en los contratos firmados por el señor Vidal. Se iniciaban procesos administrativos y penales. El nombre de la capitán Ortega quedaba exonerado. Cuando leí el documento sentí que la marea había cambiado. Había ganado, pero no por superioridad, sino por persistencia. El comandante me estrechó la mano. «Esto no le traerá medallas, Lucía». «No las necesito», respondí. «Me basta con dormir tranquila». Esa noche, antes de apagar la luz, miré mi uniforme colgado en la percha. Las costuras brillaban bajo la lámpara. Pensé en todo lo que había cargado sobre esos hombros: órdenes, decepciones, lealtades heridas. Y comprendí algo que mi padre nunca me enseñó: el honor no se hereda. Se construye cada día a solas, sin testigos. El viento golpeó la ventana. El mar rugía a lo lejos, pero dentro de mí, por primera vez, había calma. El amanecer en Rota tiene algo distinto. El mar se levanta con un brillo que no perdona mentiras. Esa mañana el aire olía a sal y a final. Yo estaba en el muelle ajustando el uniforme para una ceremonia interna de reconocimiento cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, pesados, conocidos. Capitana Ortega. Me giré. Allí estaba el almirante Ferrer. No vestía su uniforme blanco impoluto. Llevaba traje oscuro sin insignias. Por primera vez parecía un hombre, no una institución. Sus ojos, antes tan fríos, estaban cansados. «Necesitaba verla», dijo. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Solo se oía el golpeteo del agua contra los cascos de los barcos. «No esperaba volver a verlo, señor», dije por fin. «Ni yo esperaba tener que hacerlo». Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo colocó sobre una caja de munición junto a mí. Su informe fue devastador, continuó. Para muchos. Para mí también. Solo hice lo correcto. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Abrió el sobre. Dentro había una copia de la resolución ministerial y una carta con el membrete del Estado Mayor. ¿Han destituido a Vidal? Lo están investigando por corrupción. Mis propios superiores me han pedido explicaciones. No es fácil ver tu apellido en los titulares por lo que no hiciste. No era contra usted, respondí. Lo sé, pero el daño es inevitable. Hizo una pausa larga. Hay algo que no sabe, capitana. Aquella noche de la tormenta, antes de que usted llegara, mi hija me había llamado. Gritaba. Decía que el coche se hundía, que el niño no paraba de llorar. Yo estaba en Madrid encerrado en una reunión con Defensa. No pude salir. Me quedé escuchando cómo el viento se comía su voz. Usted llegó cuando ya creía que los había perdido. Por un instante su mirada se quebró. No era el rostro del superior. Era el de un padre. Y por eso no puedo culparla. Pero tampoco puedo seguir en este puesto. No después de lo que ha pasado. ¿Va a retirarse? Sí, por motivos de salud. Usted sabe lo que significa eso. Asentí. En el lenguaje de los uniformes, la salud a veces encubre la vergüenza. Capitán, añadió, le debo una disculpa.
no solo por el silencio, sino por haberla dejado sola cuando el rumor pesaba más que la verdad. Sus palabras no eran grandilocuentes, pero se sentían verdaderas. Señor, no necesito disculpas. Tal vez no, pero yo sí necesito decirlas. Dejó el sobre y se marchó. Lo vi alejarse por el muelle con el paso lento del que se sabe fuera del mapa. Cuando desapareció tras el edificio de mando, abrí la carta. Decía: hay quienes sirven al país y quienes lo representan. Usted pertenece al primer grupo. No permita nunca que los segundos la hagan dudar. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. La investigación siguió su curso, pero mi nombre ya no estaba entre los acusados. Los periódicos hablaban de una joven oficial que desafió la cadena de mando para exponer corrupción. Nunca mencionaban mi nombre completo, pero todos en la base sabían quién era. El comandante Herrero me citó una tarde. Lucía Madrid quiere ofrecerle un traslado. ¿Traslado a dónde? A Madrid, al Departamento de Ética Militar. Quieren que dirija un programa de formación sobre liderazgo y valores. ¿Y eso qué significa exactamente? Que la Armada prefiere convertirla en ejemplo antes que en mártir. Sonreí con cansancio. Supongo que eso es un ascenso disfrazado o una forma elegante de sacar la derrota, respondió él con media sonrisa. Acepté, no por ambición, sino por necesidad. Había aprendido lo suficiente del mar para saber cuándo era momento de cambiar de puerto. La última noche antes de partir fui a la playa. El viento soplaba del sur cálido envolvente. Miré las luces del puerto y recordé cada paso de los últimos meses, el rescate, las sospechas, el informe, la carta de mi padre. Y pensé en la ironía de todo, que el hombre que había intentado silenciarme había terminado enseñándome a hablar con más fuerza. Saqué del bolsillo la primera nota anónima, aquella que decía: a veces los héroes no saben que alguien los observa, y la segunda: la tormenta aún no ha terminado. Las miré una última vez y las lancé al mar. El papel se dobló, flotó unos segundos y desapareció. Que se las lleve la marea, susurré. Una semana después, ya en Madrid, me presenté al nuevo destino. El edificio era moderno, de cristal y mármol, muy distinto al olor salado de Rota. En la entrada, un joven alférez me saludó con entusiasmo. Capitana Ortega, es un honor tenerla aquí. Todos conocemos su historia. Lo miré sorprendida. Mi historia, sí señora, nos la contaron en la academia. Dicen que fue la que recordó al alto mando que el uniforme no es un escudo, sino un compromiso. Sonreí. Quizá después de todo, la tormenta sí había servido de algo. Esa tarde, mientras colocaba mis papeles en el nuevo despacho, el teléfono sonó. Al otro lado, una voz grave, serena. Capitana Ortega, soy Roberto Ferrer. Guardé silencio unos segundos. Almirante, exalmirante. Quería decirle que mi nieto pregunta por usted cada día y que mi hija también. ¿Cómo están? Bien. Gracias a usted. ¿No me debe nada? Tal vez no. Pero permítame un favor. ¿Cuál? Que algún día, cuando se retire, venga a visitarnos. Quiero que el niño vea a la mujer que le enseñó lo que significa servir sin esperar nada. No supe qué responder. Solo asentí aunque él no pudiera verlo. Lo prometo, dije al fin. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. La tarde caía sobre Madrid, dorada, tranquila. En el cristal, el reflejo de mi uniforme me devolvió la mirada. Ya no era la misma mujer que había salido de Rota bajo la tormenta. Ahora llevaba dentro la certeza de que la justicia no siempre suena como un disparo. A veces solo se escucha como una brisa suave que por fin te deja respirar. Han pasado casi 2 años desde aquella noche de lluvia en la que todo comenzó. 2 años desde que una simple decisión de tenerme en medio de la tormenta para ayudar a una familia desconocida cambió el curso de mi vida. Hoy, al escribir estas líneas desde mi despacho en Madrid, miro el uniforme colgado en la percha y siento algo que durante años me fue ajeno. Paz.
El programa de ética y liderazgo militar que dirijo ya ha formado a más de 100 jóvenes oficiales. Algunos llegan con la mirada impaciente del que quiere ascender rápido, otros con el peso del deber antes de tiempo, pero todos en algún momento me hacen la misma pregunta: Capitana, ¿de verdad merece la pena decir la verdad cuando el precio es tan alto? Siempre les contesto lo mismo: sí, porque el precio del silencio es más caro. A veces me invitan a hablar en academias, en universidades militares o incluso en colegios. Los periodistas la llaman la historia de la capitana que desafió al mar y al sistema. Yo prefiero otro título: la historia de alguien que simplemente no miró hacia otro lado. Recuerdo la última vez que volví a Rota. Fui en marzo, justo cuando el viento sopla fuerte y las olas rompen contra el espigón, con ese ruido grave que parece latido. El comandante Herrero me esperaba en el muelle. Nunca imaginé verla otra vez, aquí, me dijo sonriendo. Yo tampoco, pero hay lugares que no te dejan irte del todo. Caminamos un rato en silencio. Las grúas del puerto se movían lentamente y el aire traía olor a gasoil y a sal. De pronto el comandante me señaló algo a lo lejos. Un niño de unos 8 años corría junto a una mujer que reconocí al instante. Era Clara Ferrer, la hija del almirante. Cuando me vio se detuvo. El niño la imitó. Ella me sonrió. No sabía si vendría, dijo. Siempre cumplo mis promesas. El pequeño se acercó con paso curioso, la gorra ladeada. Usted es la señora del rescate. Asentí. Entonces mi abuelo tenía razón, añadió. Dijo que las tormentas no asustan a los valientes, solo a los que no saben nadar. Reí. Era una frase tan propia del viejo Ferrer que sentí un nudo en la garganta. Tu abuelo sigue dando lecciones incluso sin uniforme. Clara bajó la mirada y suspiró. Se fue hace 3 meses, pero habló de usted hasta el final. De mí, dijo que la vida le había dado una segunda oportunidad para entender lo que significa servir con honor, y que esa lección se la debía a usted. No supe qué decir, solo miré el horizonte donde el mar parecía confundirse con el cielo. El niño me tomó de la mano y dijo con naturalidad: nos enseña a hacer el nudo del cinturón como en la marina. Sonreí. Claro, pero solo si prometes no olvidarlo. Y allí, bajo la luz dorada de la tarde, entre risas y olas, sentí que el ciclo se cerraba, no con venganza, sino con comprensión, no con castigo, sino con legado. Esa noche me quedé a dormir en la base, el mismo dormitorio donde una vez había llorado de impotencia, ahora olía a madera vieja y tranquilidad. Saqué mi cuaderno, el mismo en el que escribí la frase: el mar devuelve lo que le das, y añadí una línea más: el honor no se grita, se demuestra aunque nadie mire. Pensé en mi madre, en su ternura firme, en las cartas que me dejaba entre los libros. Pensé en mi padre, que me enseñó a mantenerme erguida, incluso bajo el fuego. Y pensé en Ferrer, el hombre de las 4 estrellas, que comprendió tarde, pero comprendió. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor. Si algo aprendí, es que el poder sin conciencia es una tormenta que destruye todo lo que toca, y que el perdón no se otorga por debilidad, sino por fortaleza, la de no dejar que el dolor defina quién eres. He recibido muchas cartas desde entonces, algunas de jóvenes oficiales, otras de padres que sirvieron en la Armada y reconocen en mi historia la suya propia. Una de ellas me conmovió especialmente. Capitana Ortega, mi hija, entró en la escuela naval porque escuchó su historia en la radio. Dice que quiere ser como usted, no para tener medallas, sino para dormir tranquila. La leí 3 veces y entendí que esa era mi verdadera recompensa, que alguien más encontrara valor en medio de su propia tormenta. A veces en las ceremonias, cuando los jóvenes me piden una frase para recordar, les digo: no hay mares imposibles, solo navegantes que se rinden antes de tiempo. Lo aprendí a base de errores, silencios y resistencia, pero sobre todo lo aprendí de las olas. Ellas
nunca se detienen, retroceden solo para volver con más fuerza. Y a ti que has escuchado mi historia hasta el final, quiero decirte algo. Todos tenemos una tormenta esperándonos en algún lugar. No importa si es el miedo, la culpa o la voz de alguien que dijo que no podías. Cuando llegue, no huyas. Respira, mira hacia adelante y recuerda que las tormentas no se vencen con rabia, sino con propósito. Si esta historia te tocó, compártela. Si te recordó a alguien, díselo. Y si alguna vez te sientes solo, piensa en el mar siempre regresa, incluso después de la peor tempestad. Porque la verdadera venganza no es ver caer a quien te hirió, sino seguir de pie con el alma limpia cuando el viento vuelve a soplar.